Tribunal Supremo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mateo? Muy buenas tardes. Días. Hola, hola, buenos días, Javier, ¿qué ¿Qué tal? tal, Mateo? Estamos escuchando a esta hora la acusación, la pareja de Isabel Díaz Ayuso, diciendo todo esto es un complot. Y mi pregunta en la mesa, te la traslado. ¿Las pruebas sostienen el complot o el juicio se deshace? Bueno, evidentemente, Gabriel Rodríguez Ramos, que es el que tiene que presentar las pruebas, porque es el que ejerce la acusación, es el querellante, es el que tiene que presentar los indicios incriminatorios contra Álvaro García Ortiz, efectivamente lo que sostiene y ha venido sosteniendo a lo largo del juicio, efectivamente, es que hay una suerte de complot institucional desde Fiscalía, Abogacía, Agencia Tributaria. Recordar cómo el González Amador llegó a hablar del atropello de Hacienda cuando le estaban investigando. Bueno, este suerte de complot es lo que hizo sacarle del anonimato, esto es muy relevante, y ir contra él, ¿no? Con la filtración de este correo que, según el abogado de él, ha vulnerado su derecho de defensa. Como siempre digo, mirando con retrospectiva, porque es verdad que en Plaza Castilla él tiene dos causas abiertas y considera la defensa, en este caso de Alberto González Amador en Plaza Castilla, que una sentencia condenatoria aquí del fiscal general del Estado daría puerta o abriría la puerta a una posible vulneración de sus derechos de defensa que lo podría utilizar en las causas que tiene abierta en Plaza Castilla. Esa estrategia ha quedado meridianamente clara y la ha desplegado el abogado en su intervención. O sea, tú estás leyendo que aquí lo que se busca es condenar al fiscal para exculpar a la pareja de Ayuso más adelante. Mateo, pero en el complot estáis todos los medios de comunicación, están todos los periodistas, mucho complot para un adulto esto. Bueno, efectivamente, ha sorprendido mucho cómo ha tratado de desmontar la versión o el testimonio de los periodistas que han declarado aquí en el juicio. 4 de ellos han dicho claramente que tuvieron acceso al contenido del famoso correo de 2 de febrero de 2024 antes que lo tuviera el fiscal general, pero claro, en su posición, digamos, de acusador en este caso, el abogado de González Amador ha tratado de desmontar la versión de los periodistas, sin ir más lejos, la del redactor de la cadena SER, que aparece como la persona, según el auto de procesamiento, a quien filtró García Amador, pues bueno, a quien filtró el fiscal general, pues bueno, básicamente le ha dicho o le ha acusado de mentir, de no sostener su testimonio aquí en sede judicial, incluso ha hablado de ocultar datos para resolver este asunto. Ha sido un testimonio bastante duro, nos ha llamado mucho la atención también porque, por ejemplo, el abogado de la ICAM, que le ha proseguido en su alegato final, una institución como la ICAM, el Colegio de Abogados de Madrid, también ha hablado de esos espacios de impunidad en el artículo 20 de la Constitución, que es el que salvaguarda nuestro secreto profesional, el secreto de no revelar nuestras fuentes. También han incidido en eso. O sea, ha sido, la verdad, que unos alegatos, los dos, nada pacíficos para el gremio periodístico. Bueno, la prensa a juicio. Esto es lo último en este juicio. Mateo Balín, cuídate, te mando un abrazo. Magistrado, gracias, Javier, un abrazo. Lectura de las pruebas y hablamos de la UCO. Y de las pruebas que tenemos, ¿las 3 pruebas se deshacen o esto se sostiene? Aquí el capítulo principal era y es el de la Unidad Central Operativa, conocido como UCO. Y discrepando de lo que decía Pablo, yo creo que la exposición de ayer de los 3 peritos y los testimonios de los funcionarios que hicieron el registro es bastante inconsistente. Se basan en presunciones, en deducciones sobre una presunción que es todavía más loca la situación. Luego tergiversan los datos, cortan correos, cortan comunicaciones de WhatsApp, cambian el sentido y el sesgo. Es decir, no hacen valoraciones. Un perito no tiene que hacer valoraciones, tiene que analizar los hechos y la valoración corresponde al tribunal, es exponerle la pericia. Ellos son de la unidad económica de la UCO. No sé hasta qué punto son expertos en el ámbito de la informática y demás. Quizás lo que tendrían que haber hecho es pasar el tanto a la policía científica y que hiciera un informe pericial, no ellos mismos que valoran y confunden lo que es el testimonio. La jurisprudencia en eso es muy, muy taxativa. Y uno de los magistrados que hay ahí es, o ha sido experto, Marchena, señor Marchena, en lo que es la pericial de inteligencia y demás, y va en contra de su posición todo lo que ha ocurrido allí. Explicar hoy qué es lo que ha pasado, porque efectivamente no la Guardia Civil, ni siquiera toda la UCO, pero un teniente coronel Balas, y esta unidad hoy plantea la pregunta de
¿De qué va? ¿Para quién trabaja y a quién sirve? ¿Qué intención tiene la UCO con esto que van a ver? Porque ocurren dos cosas que son extraordinariamente llamativas. La primera es esta. Publican un email, un correo, un intercambio de WhatsApps que parece sugerir que el fiscal general del Estado y su oficina le están ofreciendo a la fiscal de Madrid un puesto de trabajo, una mejora. Y le dicen esto: cuídate mucho, te vamos a necesitar a tope. ¿En qué estaréis pensando? Todo bueno. Se sugiere que hay un trato de favor a cambio de la filtración. ¿Cuándo? Si uno toma no te necesitamos a tope, sino todo el WhatsApp, la lectura es: estuve en el oftalmólogo, me han operado con un láser, tú eres mucho, te vamos a necesitar a tope. La lectura que se hace con el WhatsApp completo no es la de una oferta de trabajo, es la de un mensaje de salud. Y preguntada a la UCO: oiga, ¿y esto cómo es posible? Balas, la UCO dice: bueno, lo hicimos para proteger su intimidad. ¿Le parece que están hablando de los planes profesionales de doña Pilar? Sí, No. te vamos a necesitar a tope, claro que sí. Nosotros no hemos puesto lo otro, y ya lo dije, ya lo comenté, por una cuestión de privacidad. Por una cuestión de privacidad. Pero es que hay una segunda cuestión que chirría en la actuación de esta unidad de la UCO. ¿Cómo es posible que solo se haya mirado una posibilidad? No se ha investigado a nadie más. Y ayer en el tribunal se le pregunta esto: oiga, ¿cuántos sospechosos han investigado ustedes? Solo a uno, solo a Álvaro García Ortiz. Pues nosotros no hacemos investigaciones prospectivas y exactamente. Y evidentemente la instrucción se centra en aquellas personas sobre las que hay indicios o sospechas. La pregunta literal era: ¿han intentado ustedes averiguar si otras personas el 7 de abril tuvieron acceso? Balas dice: ¿otras personas como quién? Y la abogada le dice: 459 personas han tenido acceso, 27 a otra cuenta, 30 personas de la Fiscalía completa. ¿Se han investigado a alguna de esas 600 personas? Y la UCO dice: no, a una sola persona. Por eso estáis diciendo papel de la UCO ahora mismo en cuestión. Marc, después de lo que hemos escuchado, señor Garzón, ¿cómo lo ve? Sobre el fiscal general del juicio. Bueno, hemos visto esta mañana que la defensa, la acusación particular, ha comenzado su exposición. Es el trámite de informes. Digamos que es el momento en que cada uno de los abogados y fiscal y demás hace su resumen del juicio y, por tanto, arrima el ascua a su sardina. Es decir, no vamos a encontrar grandes revelaciones porque significaría que abandona la acusación. Por tanto, la lectura que ha hecho el letrado es una lectura parcial, es un análisis interesado de las pruebas en función de su perspectiva, pero claro, esto solamente es ese resumen a nivel informativo para ilustrar al tribunal, pero se tiene que comprobar y contrastar con la realidad que ha ocurrido en el juicio, y esa realidad casa muy mal con las afirmaciones que el abogado está diciendo sobre los elementos probatorios que se han presentado, que desde mi punto de vista prácticamente en su totalidad favorecen la tesis de la inocencia, porque ¿Usted si cree no en la tendríamos solución? que ¿Usted partir... cree que esto vamos a la solución ahora? Claro, es que aquí lo que se ha producido es una inversión de la carga de la prueba, porque han hecho revertir sobre el acusado la prueba de que no ha hecho lo que le imputan, con lo cual es una perversión, ¿no? Y visto el resumen de todo, desde mi punto de vista, no cabe una opción diferente al absolutorio. Las pruebas ahora mismo, las que tenemos, son estas tres, porque hasta ahora lo que se había dicho era tres cosas clave. Y la cuestión es si estas tres cosas han quedado desmontadas ahora. Se apuntaba a tres pruebas en todo ello. La primera, que esto se filtró a la prensa desde la Fiscalía General del Estado. Todos los periodistas que han comparecido, todos han desmentido esa opción
Todos los que recibieron ese email decían tenerlo antes incluso de que lo tuviera el fiscal general del Estado. Esta era la primera prueba. Él filtró a la prensa dice no es verdad. No mantuve ninguna conversación con el señor Campos, que quede muy claro. He sabido que tenía una llamada o pude tener una llamada entrante del señor Campos. Al ver el atestado de la UCO, lo que veo es que estoy hablando en ese momento con la señora Pilar Rodríguez Fernández. Entiendo, porque es así, que saltaría el buzón de voz. No cojo llamadas desde que soy fiscal general del Estado porque me volvería loco. Segunda prueba por la que se le sienta en el banquillo. Ese borrado del teléfono, que quienes están defendiendo le dicen efectivamente es la inversión de la carga de la prueba. Que uno borre el teléfono no significa que uno sea culpable. Pero el fiscal general del Estado dice algo más. Dice, además, es un borrado periódico por este motivo, motivos de seguridad. Si mi terminal acaba en manos de terceras personas, estoy poniendo en peligro a muchas personas en este país. Yo soy muy consciente de eso. Por eso tengo borrados automáticos, tengo borrados de 24 horas, evidentemente, con muchos chats, pero sistemáticamente yo no hago o no permito que permanezca más de un mes en mi WhatsApp la información contenida en chat que pueden tener información profesional o relaciones profesionales. No lo permito y lo hago de manera sistemática. Y tercera prueba que se decía incriminatoria y que se deshace. Borró su email, el email de Gmail. El fiscal general del Estado dice, efectivamente, 2 meses después de que la UCO registrara, 2 meses más tarde, no se han destruido pruebas, la UCO ya tenía lo que quería. Y dice algo más, lo hace después de que se filtre ese correo electrónico por un error del tribunal y que empiece a recibir amenazas. La propia UCO reconoce que cuando va a buscar y registra su despacho, no sabe exactamente qué está buscando. En el momento de entrar en registro yo literalmente no sabía lo que se estaba buscando. A mí solamente me dicen que se necesitan tipos de documentos y yo voy a la estructura de carpetas donde sé que hay documentos. En principio daba igual documentos cualquier tipo o igual que correos electrónicos. Había 3 pruebas para sentarle en el banquillo, ese borrado de teléfono, ese borrado de email y la filtración a la prensa. Las 3 están siendo desmentidas en juicio. ¿Esto cómo acaba ahora? ¿O esto se sostiene, Chema? Bueno, esto yo creo que acaba en absolución y lo que tenemos ahora mismo, 3 pruebas que, en fin, son o no son sólidas. Una UCO con lo que hemos visto que se sostiene o no se sostiene. ¿Esto cómo acaba? Bueno, las pruebas efectivamente son las que se producen en juicio oral, pero sí que quería subrayar que los informes policiales, como cualquier atestado, tienen el valor de una denuncia, que tienen que avalarse o quedar al contrario desmentida y desde luego se puede y se debe criticar tanto los métodos como escudriñar efectivamente la base fáctica, si era objetiva o no, y si se ha incurrido en algún tipo de prejuicio que pueda incluso invalidar las conclusiones. Es mucho más sólida como medio de prueba cualquier documental o incluso cualquier testifical de profesionales ajenos a la causa y por lo tanto imparciales, como ha sucedido en este caso, a mi entender, con los profesionales del periodismo que han declarado y de la Fiscalía, claro. Jueza, déjeme, digo que hoy yo busco 2 diagnósticos diferenciales aquí, juez Garzón, porque lo que hemos visto en la UCO, esto es normal, aquí hay un vicio. ¿Qué tenemos aquí? No, lo que ocurre es que se confunde lo que es una prueba pericial con el informe policial, como bien decía la jueza Rosell, y se le da la calificación de perito cuando realmente no demuestran la expertise que tiene que tener. A eso me he referido antes. Pero es que hay dos aspectos que a mí me interesa resaltar. Uno, cuando se dice, se confunde o se analiza la conversación, el chateo que hay entre el señor Villafañe y la fiscal jefa de Madrid, que se le va a prometer un ascenso, no, 5 días antes le habían ratificado por 5 años en la jefatura de la Fiscalía de Madrid y eso se oculta en el informe. Y 2,
si el juez de instrucción hubiese estado cumpliendo el principio de inmediación en el registro, habría marcado lo que tenía que ser objeto de acopio por parte de la unidad central operativa. No lo hizo. Y de ahí que afirmen que no se podía expurgar, que no se podía cortar. Y mientras tanto, lo que ocurrió es que una semana después, de 8 meses, nos bajamos a 8 días y tenemos todo el lío montado que tenemos a día de hoy con un juicio visto para sentencia. Jueza Victoria Rosell, esto puede acabar en ni siquiera sentencia, en nulidad. Esto puede anularse, el juicio puede terminar siendo nulo. Yo creo que se han alegado fundadamente motivos de nulidad, en particular de esa diligencia de la que estaba hablando también Baltasar Garzón, de la entrada y registro. Pero sinceramente pienso que después de haber avalado la instrucción la sala, aquí no podemos ocultar que en estas resoluciones del tribunal respecto del instructor, que forma parte además del mismo tribunal, porque es una anomalía de los juzgados en única instancia, ¿no?, contra aforados, pues la verdad es que solemos, en general, incurrir en un cierto corporativismo y solemos ratificar las medidas dictadas en instrucción. A mí me parece muy complicado que esta resolución o que este asunto termine en una nulidad, porque es tanto como afirmar que el instructor ha cometido ilegalidades, de hecho, inconstitucionalidades en su instrucción. Me parece complicado. Lo que sí que espero, sinceramente, es que haya una sentencia absolutoria. Siempre hay que ser muy prudente cuando una causa está sub judice, pero ya está terminado el juicio oral, está habiendo opiniones de todas partes porque es de la máxima relevancia, y creo que no incurro en ninguna imprudencia si digo que además, bueno, pues nosotros también conocemos que hay siempre algunas absolutorias con zarandeo. Es posible y espero que evitable, que haya expresiones sobreabundantes en esta sentencia, pero visto lo visto, aunque nos hayan negado el acceso a la causa completa de una manera también sorprendente, creo que por las pruebas que hemos visto, la conclusión no debería ser otra. Me encanta, magistrada, este término jurídico claramente del derecho romano, que es absolutoria con zarandeo. Te pueden decir eres inocente y te pueden matar a titulares en la prensa para que sangres el resto de tu vida. Está bien, absolutoria con zarandeo. Victoria Rosell, magistrada, un placer, cuídese. Igualmente, muchas gracias. Se rían porque por una interpretación de algo que yo he hecho habitualmente en mi vida, me quieran meter a la cárcel. Vamos a leer enseguida lo que hoy es la imagen chusca del día, porque la noticia y la clave en los tribunales a esta hora está en un visto para sentencia, a punto de terminar el juicio al fiscal general del Estado. Hoy, con novedad de última hora, porque está compareciendo el abogado de la pareja de Ayuso. Su tesis es la tesis de que esto es un complot y de que ha de caer el fiscal, porque ese fiscal es parte de un complot, el complot de Moncloa, Fiscalía y todos los medios de comunicación que han comparecido allí, todos ellos, en una alianza para cargar contra el novio de Ayuso. Esto es lo que se está diciendo en el Supremo después de haber visto aquella imagen, la imagen de un Álvaro García Ortiz que se quita la toga para sentarse en el banquillo de los acusados y que vuelve a vestírsela para seguir escuchando. Y un final alegato, el de que la verdad no se filtra, se defiende. La verdad no se filtra, la verdad se defiende. Y creo que es un poco el resumen de esto que ha pasado aquí. ¿Ha hecho usted llegar a personas ajenas de la Fiscalía el célebre correo de 2 de febrero de 2024? No cojo llamadas desde que soy fiscal general del Estado porque me volvería loco. A esta hora estamos a punto de escuchar ese visto para sentencia. A esta hora estamos escuchando esa tesis del complot por parte de la pareja de Ayuso. Primero, Carla Acuña, alegato y defensa del fiscal general del Estado servida ya.
Álvaro García Ortiz defendió su inocencia, dijo que no filtró el correo electrónico a nadie ajeno de la Fiscalía, que no habló ese día con ningún periodista y que elaboró la nota de prensa para combatir las insidias y las calumnias que estaba intentando difundir el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez. Además, también dijo que no intentó perjudicar en ningún momento a Alberto González Amador y que de hecho quitó de un primer borrador de la nota de prensa algunos elementos accesorios que podrían llegarle a ver afectado. A esta hora, lo último y al otro lado es lo que está contando la acusación. La pareja de Isabel Díaz Ayuso diciendo que aquí lo que ha habido es un complot para ir contra él, un complot del Estado. Quien negociaba un posible delito fiscal, hoy en el Supremo está diciendo que aquí ha habido un complot de Moncloa, Fiscalía y medios de comunicación. Pedro Gómez. Es lo que están diciendo las acusaciones, que ante no haber encontrado durante toda la fase oral de juicio oral una prueba que concluya que Álvaro García Ortiz filtró esos mensajes, aseguran que todo fue un complot organizado por el fiscal general del Estado, su equipo, apartando a Almudena Lastra en línea con los mensajes que se estaban mandando desde Moncloa y con la colaboración necesaria de los periodistas, de los que dicen pueden elegir qué preguntas responder y que incluso esa ley para guardar las fuentes puede crear espacios de impunidad. Aseguran que los periodistas pueden mentir porque tienen intereses económicos. La pareja de Ayuso describiendo a esta hora esa tesis, los periodistas todos mienten, la Fiscalía parte de un complot y la Moncloa, a la que el Supremo excluyó, metida en este ajo. Esta es la tesis que se está escuchando en el Tribunal Supremo a esta hora. El pulso entre Fiscalía y todo el aparato de la Comunidad de Madrid. Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso incluida. Fiscal general del Estado y jefe de gabinete de la presidenta madrileña. A las pruebas me remito. Vamos, que no estamos aquí por mí, estamos aquí por la Fiscalía. Dos declaraciones antagónicas con solo una semana de diferencia. García Ortiz entra al choque con la declaración de Miguel Ángel Rodríguez. La primera noticia que tengo, el día 13 a las 8:50, me comenta el bulo que está intentando distribuir el señor Miguel Ángel Rodríguez. Yo recibo el email. El Mundo desvela, lo desmiente La Sexta, yo lanzo el email para desmentir a La Sexta y a partir de ahí todo el mundo se vuelve loco en la Fiscalía. Una locura en la que el jefe de gabinete de la presidenta madrileña acusó a la Fiscalía de haber parado un posible pacto por órdenes de arriba. Es una deducción lógica. El Ministerio Fiscal es un órgano jerarquizado. Es lógico la deducción. Nadie ha ordenado retirar lo que no se ha ofrecido y desde luego no hay órdenes de ningún tipo para que esto se haga. Si todavía no se ha llegado al acuerdo que proponía la Fiscalía, alguien lo ha parado. Es una calumnia directa. Y hay más, el fiscal general niega que se intentase perjudicar a González Amador y Díaz Ayuso. Se modifica la nota de prensa para que no haya una asociación con la presidenta de la Comunidad de Madrid. Este asunto salta a todas las prisas y todas las prisas del fiscal por tener los emails y por hacer la nota de prensa cuando saben que es el novio de la presidenta. Si no, aquí no había pasado nada. Pero no es el único choque que se vio ayer en el tribunal. Contrastamos la versión del fiscal con la de Almudena Lastra, fiscal superior de Madrid. Le dije, has filtrado los correos. Yo no escuché esas palabras. ¿Y qué le dijo? Eso ahora no importa, hay que sacar la nota cuanto antes. Hay una situación de desafección de la señora Lastra. García Ortiz es rotundo, él no es el origen de la filtración. ¿Ha hecho usted llegar a personas ajenas de la Fiscalía el célebre correo de 2 de febrero de 2024? No, no lo he hecho llegar. No, pero según los agentes de la UCO, todo lo que se ha filtrado de manera textual anteriormente estaba en Fiscalía. Todo en un polémico juicio que hoy queda visto para sentencia. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, de sus responsables ayer, que actúan, en este caso, como policía judicial, a las órdenes de un juez, y que lanzan un concepto que retumbó en la sala y saltó a los titulares de inmediato. El fiscal general tuvo el dominio de la acción. Todo el dominio de la acción. ¿Qué intentaban decir? Bueno, pues que él recopiló toda la información, como ha dicho, para publicar una nota de prensa que desmintiera un bulo a la mañana siguiente, y que todo, como fiscal general y jefe de esa Fiscalía General, que es donde llegó la información, pues tenía un dominio sobre lo que pasó después, que es la filtración. Bueno, esto desde las defensas y desde la Fiscalía
se considera simplemente una inferencia, pero podría darnos una pista de por dónde algún miembro del tribunal podría intentar convencer a sus compañeros de por qué hay que condenar al fiscal general. Nosotros ayer, cuando escuchamos eso del dominio de acción, que somos ignorantes en términos penales de esta consistencia, de esta altura, pues preguntamos a quien sabe. Y la verdad es que las respuestas fueron sorprendentes. Dominio de la acción. El dominio de la acción la tiene quien comete materialmente la revelación de secretos, quien entrega el correo. Habrán querido decir otra cosa, dominio de la voluntad, que es quien desde por ejemplo, la jefatura de una organización criminal controla el delito de esa organización criminal. Pero ojo, que para condenar como autor a alguien por dominio de la voluntad hay que cumplir unos requisitos que en este caso tampoco se cumplirían. En cualquier caso, eso del dominio de la acción debe ser una expresión coloquial que se le ha ocurrido a la Guardia Civil o que alguien les ha inducido a que introduzcan en la cosa y que nos puede dar una pista de por dónde puede ir la condena. Tiene que ver también con el resto del trabajo que ha quedado un poco cuestionado de la unidad investigadora de crímenes muy especializados y no de revelación de secretos. Lo comentaba Mateo antes. Es que le han dado la revelación de secretos a la unidad especialista en delitos económicos y anticorrupción. Bueno, es que tampoco se la pueden dar a nadie, porque nadie, afortunadamente, perdemos el tiempo y el dinero y en público en tener una unidad de investigación de revelación de secretos para intentar buscar cuáles son las exclusivas de los periodistas. En cualquier caso, ha quedado de manifiesto que hay demasiados adjetivos en los atestados, demasiadas inferencias y no una prueba de cargo. Y queda también de manifiesto en la utilización errónea de ese término dominio de acción que parece que en este caso no se podría aplicar. Estamos ante un juicio al fiscal general del Estado. No sé, Antón, hasta qué punto también estamos ante un juicio a la UCO, a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Bueno, por lo menos estamos ante un examen de su manera de trabajar. Yo creo que eso es evidente. Si ayer hay momentos que son realmente llamativos. Este momento no recuerdo si le pedimos al juez autorización para llevarnos todo lo que nos llevamos. Resulta cuando menos sorprendente y una manera realmente peculiar de hacer su trabajo. Si algo tiene que recordar un agente que está actuando como policía judicial, son las órdenes del juez. Y si algo tiene que recordar, el elemento fundamental de su trabajo es recordar lo que le dijo el juez, lo que no le dijo el juez, las órdenes que le dio el juez o los permisos que le pidió el juez. A mí me resultó cuanto menos pintoresco. Hay dos detalles que me parece interesante matizar, ¿no? Primero, hablabais ahora del dominio de la acción con mucho acierto, pero al final la afirmación de la UCO no deja de ser una obviedad. O sea, el fiscal general ejerce como fiscal general. O sea, lo que seguramente quería decir la UCO, dándole un giro difícil de explicar, es que la Fiscalía en España es un órgano jerarquizado y jerárquico. Hay una cadena de mando y es lógico que quien toma la decisión de emitir una nota para dar una respuesta institucional a una calumnia propagada por Miguel Ángel Rodríguez asuma el mando del operativo. Es que no sé cuál es la relevancia penal exactamente de todo eso. En todo caso, recordar que antes que el fiscal general, quien tenía toda la información era la Fiscalía de Madrid, mucho antes que el fiscal general, quien tenía la cadena de correos completa, mucho antes que el fiscal general. Y un segundo elemento que me parece importante, decíais antes, alguno de los compañeros apuntaba que había quedado muy claro por qué la UCO había decidido investigar al fiscal general. Hombre, si algo no quedó claro ayer, fue eso. Por ejemplo, cuando la defensa de García Ortiz le pregunta al responsable de la UCO por qué no se decidió investigar a otras personas, la respuesta del responsable de la UCO es ¿como cuáles? ¿Como cuáles? Y cuando se le indica que la relación de esas personas es cuando se saca esa afirmación curiosa de la investigación prospectiva. También dice, otro momento pinturero de la declaración, que a él no le consta que el correo hubiera llegado a un email al que tenían acceso muchas personas. Es que eso es precisamente lo que no ha quedado claro. Es decir, cuando la abogacía de la defensa de García Ortiz le pregunta: oiga, ¿por qué no consideró a otras personas que tuvieron acceso a esa información? Y el responsable de la UCO contesta, ¿como cuáles? Es evidente que en ningún momento ha considerado que había otras personas que podían haber sido los autores de la filtración y debían ser investigadas, porque es la defensa del fiscal general, la abogada del Estado, quien le tiene que relacionar esas personas que a lo mejor debería haber investigado. ¿En cuánto tiempo podemos tener sentencia, José Antonio? Hombre, yo creo redactar una sentencia absolutoria
es muy fácil y puede ser rapidísimo. Redactar una sentencia condenatoria con votos disidentes, que los va a haber de todas, en la condenatoria. En la absolutoria quizá haya una variante que no conocen los técnicos, que es el voto concurrente. ¿En qué consiste? La ponente redacta la sentencia y dice, no hay pruebas y tal, y el disidente, el concurrente dice, hombre, sí, no hay pruebas, pero el fiscal general del Estado borró, etcétera. Es un voto en el que añade un plus, pero hay que absolverlo. Eso te iba a preguntar, discúlpame, ¿podemos estar ante una sentencia que diga, no, el fiscal general del Estado es inocente, pero no podemos descartar que haya indicios y tal, con lo cual la bola sobre el debate del fiscal general del Estado se mantenga viva? Hombre, claro, ya hemos visto sentencias condenatorias recriminatorias, en el sentido de que tú lo lees y dices, hombre, pues casi prefiero que me hubieran condenado, porque lo que dice usted aquí, pues no me gusta absolutamente nada. Bueno, esto es muy complejo. Hay una cosa que se ha dicho y que habrá que hacerlo para el futuro. Van a hablar las 4 acusaciones populares. Ya va siendo hora de regular esto. Normalmente se dice que actúe una en representación de todas, porque si no, esto va a ser un guirigay. En el caso del hermano de Pedro Sánchez hay 9 acusaciones populares. Esto no puede ser. Esto descabalga el juicio y además incluso hay hasta una desproporción. ¿Pero deben hablar todas? Es decir, ¿todas ellas pueden intervenir o es el juez quien lo decide? Eso no está previsto en la ley, se nos ha escapado. Y la práctica, sobre la marcha, hemos dicho que una ostente la representación. Creo que en este caso, durante la tramitación, era el Colegio de Abogados. Pero actuar las 4, y ya en el caso del hermano las 9, o en otro caso a lo mejor 14 o 15, esto no puede ser. Tiene que haber una sola acusación popular, deciden ellos, la eligen y el que salga elegido que actúe como nombre. Decía antes el señor Martín Pallín, hablaba de la gravedad institucional, ¿no? Que yo creo que es algo que no podemos dejar pasar. Es que a lo que estamos asistiendo es de mucha gravedad y pase lo que pase, el daño ya está hecho. Quiero decir, estamos en un momento en el que todavía, sin que haya sentencia del Supremo, desgraciadamente para una parte del país el fiscal es inocente y para otra parte del país el fiscal es culpable, pase lo que pase. Y eso es lo que se ha revelado en este juicio. Si sale inocente, que yo creo que no hay pruebas para condenarlo, sinceramente, pero si este señor es declarado inocente, tendremos en cuestión a un instructor del propio Supremo que lo ha sentado ahí y a un cuerpo tan importante como el de la UCO que ha maniobrado en sus informes para que ese señor estuviera ahí sentado. Y si sale condenado culpable, bueno, pues es que creo que la lectura de que el Supremo condena a alguien que representa una institución tan importante como la Fiscalía General del Estado sin pruebas es de una extrema gravedad. Por lo cual, yo creo que al final nos metemos en esta vorágine, llevamos muchos días hablando de este juicio, es lo que tenemos que hacer, pero que no perdamos de vista que hay un daño a una institución clave en nuestra democracia y que ese tipo de juicios que no tienen precedentes y que es histórico y que al que muchos hemos asistido atónitos, porque al final mi reflexión es cómo está este señor ahí sentado si no hay ninguna prueba de cargo, ni siquiera un conjunto de indicios que lleven a concluir que este señor puede tener responsabilidad. Eso hace mucho daño y ese daño no se revierte. Es que, Antón, hay otra pregunta, ¿no? Planteaba Morillo. ¿Cómo puede estar el fiscal general del Estado sentado en el banquillo sin una prueba contra él y sin un testigo contra él? Pero vayamos al plano político. Entonces, con todo lo que estamos viendo, ahora ya abierto en canal, ¿qué podemos decir de los partidos que exigieron la dimisión del fiscal general del Estado antes incluso de que comenzase el juicio? Bueno, yo no comparto un diagnóstico tan negativo sobre el daño que pueda resultar al final de este proceso, ¿no? Yo creo que si al final el resultado es una absolución, efectivamente hay un daño que ya se ha infligido, pero yo creo que la figura de fiscal general saldría reforzada, quedaría en evidencia que acertó al no dimitir considerándose inocente y sobre todo para no sentar un precedente que a mí me parece peligrosísimo y una de las peores consecuencias de este proceso, que es que ir contra el fiscal se acabe convirtiendo en una estrategia de defensa más.
que ir contra quien te acusa, tratar de implicarlo en algún tipo de situación turbia, opaca, oscura, que pueda ser procesable o investigable penalmente, se convierta en un elemento de defensa, en una estrategia de defensa más admisible ante un tribunal, ¿no? Si el Tribunal Supremo al final absuelve, habremos contemplado en todo su esplendor eso a lo que tantas veces hemos hecho referencia, ¿no? Al Estado de Derecho, el Poder Judicial, la independencia de la justicia. Y yo creo que en ese sentido podría incluso actuar, no voy a decir como un elemento que refuerce a esas instituciones, pero sí como un elemento que permita controlar o mitigar los daños, ¿no? En el caso de la que la sentencia sea condenatoria, pues habrá que esperar a ver los términos de esa sentencia, y no tengo ninguna duda de que al minuto siguiente el fiscal general adoptaría la decisión que todos adoptaríamos, que es la de dimitir, lo cual no deja de ser también un refuerzo institucional, ¿no? La lectura política a mí me parece bastante más compleja en estos términos, ¿no? Estos días se ha acusado mucho al gobierno de tratar de ir contra la independencia del Poder Judicial y de la justicia al proclamar su esperanza de que el veredicto final fuera absolutorio. Bueno, y todo el entorno político de la derecha al que lleva 2 años condenando al fiscal general, incluso antes de llegar al juicio oral, ¿qué está haciendo? Animando a la independencia de la justicia. Eso no es presión sobre el Poder Judicial, eso no es tratar de presionar al Tribunal Supremo. Yo creo que en este proceso de judicialización permanente de la política sería bueno abrir una reflexión general, ¿no? No podemos estar todos los días intentando sustanciar nuestras diferencias políticas en los juzgados. ¿Por qué? Porque los juzgados no resuelven conflictos políticos. Los juzgados resuelven conflictos jurídicos, cuestiones sobre la propiedad, sobre el respeto a la vida, sobre el respeto a la verdad, pero no cuestiones políticas. No. Que hay muchas novedades hasta ahora, precisamente sobre el juicio al fiscal general del Estado. Acaba de hablar el secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado. Bueno, lo que esperamos del Tribunal Supremo es que haga justicia y que libre y democráticamente determine si el fiscal general del Estado ha cometido un delito. Y a mí me gustaría que no hubiese interferencias por parte del gobierno de España. El presidente del gobierno, o sea, el jefe del Ejecutivo, se inmiscuya en la labor del Poder Judicial, que debe ser independiente, es tremendamente lamentable. Mira, Antón, como si te hubiese estado escuchando Tellado justo hace un minuto. Pero basta con irse a la sesión de ayer en el Congreso de los Diputados, donde la buena parte de la intervención de Alberto Núñez Feijóo se basaba sobre la idea de que el fiscal general era culpable, ya era culpable. ¿Y a cuántos portavoces de la derecha política hemos visto estos días y en semanas anteriores dar por hecho que el fiscal general era culpable y iba a ser declarado culpable? A mí me gustaría insistir, porque me parece muy relevante el corte que acabamos de escuchar del abogado de Alberto González Amador, porque puede que no sepa de periodismo, pero se supone que sabe de derecho. Y sabe que lo que está diciendo en derecho tiene un nombre, y se llama la inversión de la carga de la prueba. Se llama convertir la obligación de demostrar lo que dices, trasladársela al otro. En un proceso penal eso no funciona así. Es la acusación la que tiene que aportar pruebas. No son los acusados ni los testigos. Es la acusación la que tiene que aportar esas pruebas. Y es importante recalcar también otra cosa. Así funcionan los bulos, ¿eh? Así funcionan las calumnias. Lo que acabamos de ver es a un acusador difundir el inicio de un bulo en sede judicial, que es uno de los testigos ha mentido. Uno de los testigos ha faltado a la verdad. Y la prueba de que ha mentido y ha faltado a la verdad es que no aporta las pruebas para demostrar que no ha mentido y que no ha faltado a la verdad. Así funciona exactamente la industria de la calumnia y la industria del bulo. Tú sueltas el bulo, tú sueltas la calumnia y la responsabilidad de desmentir el bulo y la calumnia es de la víctima de ese bulo y de esa calumnia.